Bien, buenos días, son las 8 de la mañana y vamos a comenzar. A los que nos acompañaron en la sesión pasada, pues gracias por estar aquí nuevamente, y a los que se agregan, pues bienvenidos. Y hoy vamos a revisar un tema que de pronto quisiéramos decir mucho y de pronto acabamos no diciendo mucho, pero espero que el mensaje se transmita y nos permita vislumbrar las dificultades que tenemos que enfrentar en la práctica clínica con respecto a el acto profesional. Este tema nos remite a una dicotomía acerca de lo correcto y lo incorrecto, y que en términos del ámbito sanitario se establece en la cuestión de el acto profesional versus la mala praxis. En esta ocasión, en esta intervención, nos vamos a remitir única y exclusivamente al tema de el acto profesional. Y para ello vamos a auxiliarnos de una herramienta clásico que es el mito del auriga, que nos legó un filósofo de la griega clásica, que es Platón, donde por medio de este mito nos ejemplifica lo que hoy conocemos como la condición humana, lo que por estructura tenemos independientemente de a qué nos dediquemos. Y por un lado tenemos un caballo negro representando la parte viciosa de la condición humana, otro el caballo blanco, que es la virtud, dejen ver, la virtud, y el carruaje, que es el proyecto de vida que cada persona tiene y que lo va construyendo pues a lo largo de su cronología. Para los que somos ya generación mix, recordarán esa película de Ben-Hur con Charlton Heston, los carruajes de la carrera esas eran las aurigas, un poco ahora los taxis de ahora. Para los jóvenes, pues ahora se hace un remake de esta película que no he podido verla, pero si van a verla, de Ben-Hur, esos carruajes donde ejemplifican esas carreras, esas eran las aurigas. Y el conductor de la auriga es la razón, es decir, la herramienta mediante la cual las personas van haciendo las elecciones que les permite ir construyendo precisamente este proyecto de vida. Entonces, con este esquema, Platón nos ilustra literalmente lo que es la condición humana, donde prevalece la ambivalencia, es decir, la capacidad de poder ser virtuoso, pero también de poder ser vicioso, la capacidad de hacer elecciones mediante la razón, y a través de estas elecciones y de esta ambivalencia de estar en una tensión entre el bien y el mal, ir construyendo un proyecto de vida que al final de cuentas acaba siendo o virtuoso o vicioso. Y en bioética, una de las grandes preocupaciones es aterrizar bien los conceptos en cuanto a su contenido, porque desgraciadamente de pronto el discurso pues suena muy bonito, muy edulcorante, pero literalmente de pronto no sabemos específicamente qué estamos intentando decir. Así que vamos a disecar un poco los conceptos que vamos a manejar en esta charla, y en este sentido es, ¿qué es la virtud? Bueno, la virtud es una disposición, es una cualidad, pero lo interesante es que está relacionada a la capacidad de razonar, de tener autoconciencia para comportarse de forma correcta. De tal forma que entonces la virtud está ligada a esta capacidad de razonar que tienen las personas, y luego entonces acaba siendo una elección. O sea, cada vez que algo se liga a la razón, en automático se liga a la capacidad de elegir. Ya sea que se elija de forma consciente, ya sea que se elija de forma intuitiva, ya sea que se elija de forma inconsciente, pero de alguna forma, en mayor o menor medida, acaba siendo una elección.
Un punto crucial es si la persona nace o se hace virtuosa. Y aquí es donde ha sido una discusión a lo largo de muchos siglos en cuanto a la natura versus la cultura. Bueno, la respuesta nos las dio otro filósofo de la griega clásica, que fue alumno de Platón, y fue Aristóteles. Entonces Aristóteles nos dice, pues sí y no. Es decir, la persona puede nacer, o sea, puede venir de natura, puede venir con una natura que de alguna forma lo predisponga hacia lo correcto, hacia el bien, quizás de forma intuitiva. Antes de que el hombre adquiriera la capacidad de razonar, tuvo una mente que se llama mente bicameral. La mente bicameral era aquella, o sea, en términos evolutivos de la mente humana, antes de adquirir la mente que ahora tenemos, que es una mente capaz de razonar, el hombre, el ser humano, vivía o se desarrolló con una mente que se llama mente bicameral. La mente bicameral no tenía todavía la capacidad de razonar al 100%. Funcionaba básicamente a base de intuición y percepción. Entonces esta mente, que todavía no era una mente racional, aún así, a base de intuición y percepción, tenía una tendencia hacia el bien. O sea, intuitivamente decía, esto es correcto, esto no es correcto. Entonces de ahí surge esta noción de que efectivamente hay una natura. El ser humano tiene algo en su estructura, en su chip, en su genoma, que lo predispone hacia el bien. Y esa es la virtud dianoética, o sea, con la que alguien nace ya con esta predisposición. Ahora, ojo, porque aquí ya es donde nos empezamos a condenar los profesionales de la salud, porque a nivel social se tiene esta percepción de que por el puro hecho de ser médico o por el puro hecho de ser enfermera son personas buenas, es decir, son personas que tienen esto. Y que esa es una de las razones por las que se dedican a esa profesión, porque tienen esto. O sea, como que nacen buenos. Triste realidad, vamos a ver al rato. Y por el otro lado, Aristóteles nos dice, pero no basta con nacer buenos. O sea, es decir, no basta con nacer con una naturaleza o una estructura que nos predispone hacia el bien, sino que también se requiere el reforzamiento. O sea, que eso de natura se trabaje, se reestructure o se renueve y se reafirme. Entonces es como ese atleta, por ejemplo, Usain Bolt, que nació con una estructura, nació con un tipo de musculatura que tiene ciertas características que lo predispone a una contractura rápida y eso le predispone a alcanzar esas velocidades que tiene. Pero una cosa es haber nacido con esa estructura muscular, esa estructura anatómica, esa estatura, y otra cosa es de ahí convertirse en el corredor más rápido del mundo. Entonces, entre una cosa y la otra, pues hay todo un constructo, todo un entrenamiento, todo un desarrollar de habilidades para finalmente convertirse en lo que es. Esto es lo mismo. Una cosa es nacer con cierta predisposición hacia el bien hacer y otra cosa es convertirse en una persona virtuosa, es decir, adquirir la virtud ética acorde al hecho y a la cultura. Y entonces aquí Aristóteles también nos lega un punto que ha sido crucial en esta situación de nacer virtuoso con cierta predisposición hacia el bien y volverse una persona virtuosa. Y el punto crucial él lo establece en el hábito. Entonces nos establece que el vicio es un hábito, práctica que se considera el antónimo a la virtud. Pero aquí lo que resalta o lo que hay que resaltar es esta cuestión del hábito o la práctica. Porque en ese sentido, Aristóteles establece que tanto la virtud como el vicio exigen un ejercicio. Es decir, no son posibles si no hay de por medio
un ejercicio diario, tanto de uno como del otro. El vicio en este caso es posible que no se desarrolle, que no se exprese si no se ejercita. Y por el otro lado, la virtud es posible o se vuelve realidad única y exclusivamente si se ejercita. Para traducirlo en términos más coloquiales y que yo me exprese con mayor claridad, sería como esta cosa mexicana que tenemos de lengua me como un taco, a menos que mis actos lo contradigan. Es decir, yo puedo decir y hacer que yo soy bueno, pero a final de cuentas, lo que realmente va a reflejar quién soy yo son mis actos. El hábito acaba siendo un acto repetido de forma frecuente y constante. Ese es el hábito. Y en términos más aterrizados es el cuarto acto que hacemos de lo mismo. Entonces, si yo llego tarde una vez, no soy impuntual. Si llego tarde 2 veces, tampoco soy impuntual. Si llego tarde 3 veces, tampoco. Pero si llego tarde 4 veces o más, soy impuntual. Aunque yo siga buscando pretexto para justificar que llegué tarde, soy impuntual. Punto. O sea, mi hábito de impuntualidad es el que va a determinar quién soy yo, si soy una persona puntual o soy una persona impuntual. No mi lengua, sino mi acto, mi hábito. Entonces, aquí el punto crucial entre esto de la virtud y el vicio es el hábito. Y el acto solo se convierte en hábito si lo hacemos diario, si no tampoco es hábito. O sea, si yo tengo una acción buena una vez al mes, pues no es muy hábito que digamos. Ahora, ¿cómo traslapamos esto, que es un producto de la filosofía, hacia el ámbito sanitario? Bueno, entonces el tema es acto profesional. Y entonces hablemos un poquito del acto, porque el acto profesional lo hacen personas, o sea, humanos. Luego entonces es un acto humano. El acto profesional es un acto humano. Y el acto humano tiene 2 características que lo distinguen de todo a todo. Que por un lado es un acto ambivalente, es decir, que tiene esta capacidad de ser virtuoso o ser vicioso. Y por el otro es contingente, es decir, que nunca se tiene un control absoluto del resultado final de ese acto. Por ejemplo, un cirujano, yo lo operé bien, mi técnica fue bien, hice la disección como la tenía que hacer, suturé como tenía que suturar y sin embargo hizo dehiscencia. Hizo sepsis abdominal, falla orgánica múltiple, muerte, demanda. Sin embargo, yo estoy con la percepción o la seguridad que hice todo bien. A eso apela la contingencia del acto humano, a que yo pude haber tenido control de lo que puedo tener control, pero no tener control del resultado final de mis actos. El matrimonio, ese es lo más contingente que existe. O sea, yo me casé enamorado, de blanco, le di el anillo, soporté a sus amigas, o sea, hice todo, la mantuve, le oculté a mis amantes, mi capillita, hice todo cual marca el protocolo y sin embargo la pérjura me dejó. O sea, se largó con el mecánico, ¿sí? Entonces, esa es la contingencia del acto humano, que uno hace todo como marca la ley y el resultado final no fue el que uno esperaba que sucediera. Por otro lado, el acto humano no es una cosa muy sencilla que digamos, sino que ya en concreto está rodeado de muchas cosas. Simplemente, por ejemplo, el acto que ustedes están ahorita al estar aquí conmigo. Bueno, aunque pareciera algo muy sencillo de levantarse temprano, bañarse, vestirse y venir, creo que no hay nadie desnudo, entonces todos se vistieron, y están aquí, pareciera una cosa así, incluso hasta trivial en ciertos aspectos, y sin embargo, este puro acto está rodeado de todas estas implicaciones. Por un lado, su ethos, el ethos de ustedes,
bueno, a ver, vamos a ver qué tiene que decir profeta disvariante del Sinaí bioético, pues vamos a ver qué es esto del acto profesional. Tuvieron una inquietud intelectual y esa inquietud intelectual los trajo aquí. Bueno, excepto si alguien está aquí obligado, si fuera de ese, todos los demás están aquí por una inquietud intelectual. Eso está aquí. Por otro lado, están por el momento histórico que estamos viviendo. O sea, la bioética en este momento es así como que el in. Entonces, por esto del cambio de paradigma en el contexto bioético, está el momento histórico donde la bioética se está posicionando como una disciplina que tiene algo que decir. O sea, estamos con esto. Por el otro lado, la bioética se está vendiendo como la disciplina que nos va a ayudar a reestructurar lo que estamos haciendo mal. Y con eso esperamos poder mejorar, pues no solo el sistema sanitario, sino mucho del sistema cultural. O sea, estamos aquí. Y así sucesivamente. Entonces, de tal forma que cada acto tiene varias implicaciones dependiendo de cómo se expresa. No es un acto aislado, a eso me refiero. Y por el otro lado, tenemos la profesión. Aquí ya tratando de unir lo que es el acto como acto humano y lo que es la profesión, y entonces surge el acto profesional. Entonces, por otro lado, la medicina, que actualmente ya está considerada como una profesión de alto riesgo, literalmente está en el segundo lugar en índice de suicidios a nivel mundial, y entonces ya se considera incluso una profesión de mucho más riesgo que, por ejemplo, lo que hacen las azafatas, que era considerada una profesión de altísimo riesgo. Bueno, pues la medicina ya la rebasó y ahora está en el segundo lugar en cuanto a nivel de riesgo. Y es una profesión que se ejerce en un ambiente incierto, ambivalente y contingente. Y entonces, ¿qué podemos hacer o cómo se liga esto para que el acto profesional ayude a minimizar esa ambivalencia y esa contingencia y esa incertidumbre y ese riesgo en el cual se desarrolla la medicina o la medicina como profesión? Bueno, entonces lo que se necesita es una actitud profesional, es decir, respaldar ese acto con una actitud que permita o que ayude a minimizar esos riesgos. ¿Y qué es esto de actitud profesional? O sea, exactamente, ¿qué me piden que yo haga cuando quieren que yo tenga una actitud profesional? Pues la actitud profesional es la capacidad de priorizar al paciente. Y esto de priorizar al paciente acaba siendo una virtud. Y ya vimos qué cosa es una virtud. Entonces, vamos viendo cómo se va uniendo estos elementos para acabar en un acto concreto. Y ese acto concreto significa nada menos y nada más que priorizar al paciente. Por ejemplo, estoy en mi lugar de trabajo, que es un hospital de sector salud, y me llaman en la priva. Y entonces ahí entra mi tensión. Me voy a la priva o atiendo al paciente que me está necesitando en el sector, en mi hospital. ¿Y qué eligen los médicos? Pues irse a la priva, ¿no? Entonces, ¿y luego qué justificación nos dan? Al menos uno de ellos, un amigo me dijo, dice, es que doctora, entiéndanos, tenemos que ir a perseguir la chuleta. Y entonces yo les contesto, pues doctor, entonces en su siguiente reencarnación pida no ser perro, porque solo los perros persiguen la chuleta. Pida ser médico, reencarne como médico. Entonces, aquí el punto es que cuando nosotros tenemos enfrente la disyuntiva entre priorizar al paciente o no, de pronto adolecemos. Y ahí es donde pues, el acto profesional empieza a tambalearse. Entonces, priorizar al paciente es una virtud, es una elección.
O sea, nosotros elegimos, porque la virtud está relacionada con la capacidad de razonar, y la capacidad de razonar, a final de cuentas, se reduce o aterriza en elecciones. O sea, nosotros elegimos si priorizamos o no al paciente. ¿Qué actitudes uno quisiera que el profesional de la salud tuviese? Bueno, pues las ideales serían estas. Por un lado, que sirva para lo que se supone que sirve, o sea, que si es anestesiólogo, pues que sirva como anestesiólogo, si es ginecólogo, si es cirujano, que tenga esa capacidad. Hay gente, por ejemplo, que tiene un gran saber, pero solo es un saber enciclopédico. O sea, nos dice, incluso es capaz a veces de decir la página, el capítulo donde tiene el dato o encontró el dato alusivo a, pero ya no tiene esa capacidad de aterrizarlo en un expertise clínico. Y entonces tienen mucho saber, muchas certificaciones, muchos títulos nobiliarios, pero ya en la clínica adolecen, no tienen esa expertise para al explorar al paciente sacar un diagnóstico de certeza o una apreciación de certeza. Por otro lado, sobre todo en los hospitales del sector salud, pues, si hay algo que falta son los recursos, y entonces es saber ser eficiente, saber optimizar lo que se tiene para obtener resultados. Y cuando yo presenté mi examen de doctorado, uno de los sinodales, uno de los evaluadores me decía, una filósofa me decía, bueno, ¿por qué a los médicos les cuesta tanto trabajo darse cuenta que están haciendo las cosas mal? Y porque desgraciadamente, aparte de que nadie nos educó para eso, nos cuesta mucho trabajo desarrollar una cosa que se llama sentido crítico. Y el sentido crítico nos remite a una capacidad de poder ver en qué estamos bien, o sea, qué es lo que sí hacemos bien, pero también qué es lo que hacemos mal. Y que cuando nos decimos, estás mal, estamos haciendo mal esto, o estás haciendo mal esto, pues no haya desgarraduras de vestiduras, porque el problema es que cuando intentamos decirle a alguien, es que usted está haciendo mal esto, me estás hostigando laboralmente, estás atentando contra mis derechos, tú no tienes la autoridad. Y entonces, esos vicios profesionales, esos vicios estructurales, esos vicios de dinámica, pues nunca es posible reestructurarlos porque se topa con esta ausencia de sentido crítico. Por el otro lado, la medicina por mucho, aunque el siglo XX la posicionó como una disciplina tecnocientífica, en realidad la bioética está tratando de rescatar que la medicina está muy lejos de ser una disciplina técnico-científica. Tiene una parte técnico-científica, pero en esencia o primordialmente es una disciplina humanística, porque tiene que ver más con lo humano que con lo técnico-científico. Lo técnico-científico es solo una herramienta para contender con enfermedades, pero las enfermedades son de humanos. Luego entonces son humanos lo que atiende la medicina. Por ese hecho es más una disciplina humanística que técnico-científica. Luego entonces parte del quehacer médico es precisamente estas dos actitudes que son más de humano a humano, de tener esa capacidad para ver lo humano en el otro y no ver solo la alteración fisiológica o la alteración fisiopatológica y la corrección técnica de esa alteración fisiopatológica, sino ver a la persona que está enferma, no ver la enfermedad en sí únicamente. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que la realidad está muy lejos de cumplir este ideal. Y entonces tenemos tres tipos de profesionales de la salud. Aquellos a los que no hay nada que reclamarles, o sea, de alguna forma nacieron, se desarrollaron, vivieron y estudiaron y lograron realmente ser médicos, o sea, lograr ese equilibrio entre el conocimiento, la prudencia, lo que decíamos en la sesión pasada, el famoso expertise. Pero desgraciadamente la gran mayoría están acá.
estamos acá. Y como lo dijo una vez el director de la Facultad de Medicina de La Salle en un foro de educación para estudiantes de medicina, en aquel evento el director de esta facultad decía: nuestra máxima preocupación es que estamos creando o estamos egresando únicamente tecnócratas de la medicina. Es decir, personas con ciertas competencias técnicas, pero que están muy lejos de realmente tener estas cualidades que se exigen en el médico. Entonces salen médicos únicamente interesados en a ver cuánto ganan, en a ver cuánto roban, en a ver cuánto mienten para obtener dinero a través de los pacientes. Dice, y entonces estamos teniendo las cesáreas por razones no médicas, las apendicitis fantasmas, los tratamientos, el uso y abuso de recursos técnicos para simple y sencillamente obtener más dinero. Y entonces este director en ese momento expresaba su gran preocupación de que, dice, el prestigio de la escuela acaba siendo nada si solo estamos egresando tecnócratas de la medicina. Entonces, aquí es, yo apelo aquí a la cuestión filosófica finalmente, y es el hecho de entender que estos no necesariamente son malos, pero desgraciadamente tampoco alcanzan a ser virtuosos. Estos son los ideales, pero también el problema es que estos están acabando o están siendo la excepción, no la regla. ¿Y en dónde está la regla? En estos. Y entonces tenemos médicos que tenemos que mandarles un sinfín de memorándums, un sinfín de oficios para que simplemente cumplan con su trabajo. Tenemos médicos que tenemos que estarlos ahora sí que reubicando en su profesión a través de la CONAMED, a través del Ministerio Público, a través de las denuncias, de las demandas. Entonces, yo siempre he dicho que el origen de la CONAMED es la condición humana, o sea, esto. No significa que nosotros seamos culpables o el profesional de la salud sea el culpable al 100%. Está del otro lado la contraparte, que son los familiares y los pacientes. Pero lo cierto es que, desgraciadamente, estos problemas de actitud y de aptitud que tenemos en el profesional de la salud nos llevan a esta situación. Ahora, el mismo sistema contribuye. O sea, no es que uno nació chueco y ya es el árbol caído la manzana caída del paraíso, sino que el mismo sistema contribuye. Por ejemplo, ahorita con el sistema educativo que se tiene ahorita, donde, por ejemplo, yo les digo a los alumnos, a mis alumnos en la facultad, ahora ustedes se entrenan en monitores o en modelos artificiales. No es que eso esté mal, digo, pero por más que le pongan al robot o ahí al modelo el sonido, por ejemplo, de una paciente en trabajo de parto, nunca se va a asimilar a la vida real. Y entonces, por un lado, obvio, se pretende minimizar el error en cuanto a adquirir la competencia para atender un parto, por decir algo, o detectar una arritmia. Pero el problema es que los alumnos, al solo entrenarse en monitores artificiales, su resiliencia es menor. Entonces ya cuando salen a la vida real y enfrentan a una verdadera parturienta o enfrentan un caso de la vida real, ya no pueden contender con esa presión. Y entonces ahora antes el reto del recién egresado era conseguir trabajo. Ahora el reto del recién egresado es salir de su primer año sin una demanda. Antes la jubilación era la satisfacción de haber cumplido con un ciclo. Ahora la jubilación se mide en cuántas demandas tuviste, si lograste salir de la profesión con una demanda o sin una demanda o con el menor número de demandas. Parte del problema es esto. Parte del problema es el sistema y parte del problema es la sociedad. ¿Qué podemos pedir? ¿O a qué le podemos apostar? Bueno, pues estos no hay nada que pedirles.
Quizás lo único es que no se enamoren de los pacientes, porque de pronto son tan virtuosos que brincan la rayita. Y estos que entiendan que lo mínimo en un ejercicio profesional, lo mínimo que se puede exigir es tolerar. O sea, es decir, que cuando tengo al otro enfrente, mínimo presente tolerancia. Porque la tolerancia está ligada a la deontología médica. Y la deontología médica sí es exigible e incluso sancionable si no se observa. Y los que tienen un trastorno psiquiátrico que los lleva a una erosión de empatía y a desarrollar una psicopatía con este tipo de trastornos, en mi opinión, no son profesionales de la salud, no son médicos, no son enfermeras, sino son personas con un trastorno psiquiátrico que accidentalmente tienen un título de medicina o tienen un título de enfermería. Y esos, simple y sencillamente, deberían ser erradicados del ejercicio profesional, o sea, se les debería prohibir. Entonces, el punto, lo que les decía, lo exigible es que estos, de tanto amor y de tanta virtud, no brinquen la raya. Y los otros, entender que pueden ser todo lo que quieran, pueden ser indolentes, pueden ser irrespetuosos, pueden ser indisciplinados, pueden ser rebeldes sin causa, pero hay un límite. O sea, no son libres. Y esta profesión es la menos libre, en realidad, es la más sancionable, la más cuidada por lo que representa. Luego, entonces, si de pronto tus defectos, tus vicios llevan a niveles que ya se vuelven intolerables, entender que hay sanciones. Y estos, cuya empatía ya dejó de existir o está lo suficientemente erosionada que impide la percepción del humano en el otro, pues mi opinión es que deben ser excluidos, o sea, se les debe excluir de forma definitiva de la práctica médica por el riesgo que representan. Luego, entonces, por un lado está lo que tenemos o lo que logramos de natura, que es lo que acabamos de platicar. Pero por el otro lado está lo que nosotros nos exponemos cuando entramos en un sistema que es un sistema no solo complejo, sino que también de pronto violento, agresivo y muy complicado. Luego, entonces, también podemos sufrir lesiones por el puro hecho de estar en el sistema en el que estamos. Dos de ellas, o la más estudiada, sobre la que más se ha escrito, es la mecanizada. Es decir, donde nos rodean de tantas normas, de tantos protocolos, de tantas esquematizaciones para actuar o tratar de actuar de la forma más correcta posible, que empezamos a sufrir una lesión donde nos mecanizamos. Y entonces ya lo tienes que hacer así porque así dice la norma. Oiga, pero es que este caso está, o sea, es abirragado, es atípico. No. Tú hazlo como dice la norma. Punto. Y entonces, tanta normatización, tanta esquematización ocasiona una lesión que se llama la mecanización de la actitud. Entonces ya de pronto somos robotitos, entonces ya lo tenemos que hacer tal cual, sin salirnos de la línea, y si nos salimos, ¡pum!, la sanción. Entonces, esa es una lesión de la cual el profesional de la salud no es responsable al 100% y al contrario, tiene que concientizarlo para evitar desarrollar esa lesión. Y por el otro lado es que ese tipo de conductas, o sea, las conductas mecanizadas, alienadas, demasiado formalizadas, también acaban ocasionando una lesión, pues, en la herramienta más fina con la que trabajamos. Actualmente, gracias a las neurociencias, sabemos un poco más cómo trabaja, pues, la parte más fina con la que trabajamos, que es nuestro cerebro. Y ahora nuestro cerebro sabemos que tiene dos sistemas. No
no son tan esquemáticos, son dinámicos, pero de alguna forma para transmitirles el mensaje funcionan así. El sistema 1 es el que hace que nos enamoremos, para que lo entendamos más rápido. O sea, es el que nos hace ver al otro con intuición, con percepción, entonces lo vemos bonito, porque nos gusta, ¿no? Es el de las emociones, los sentimientos, y ese es el culpable. Si quieren culpar a alguien, ese es el culpable de que nos casemos enamorados. Santo error. El sistema 2, ese es el que logró que ustedes tengan todos los títulos que ustedes tengan y todas las certificaciones que ustedes tienen y el éxito en mayor o menor medida que ustedes han logrado en su profesión. Ese es el que les ha hecho aguantar todo lo que implica la profesión en sí, el sistema en sí, los hospitales en sí. Ese es el de la disciplina, el de la resiliencia, el de pensar, el del esfuerzo, etc. Entonces, depende con cuánto equilibrio permitamos que se manifieste uno o el otro, la forma en que nosotros vamos construyendo el carácter, vamos normando el temperamento, la personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos dos, en la medida en que no se regulan bien, entonces se empiezan a desarrollar una cosa que se llama patrones intelectuales preestablecidos. Y ese es el peligro. Los patrones intelectuales preestablecidos para fines prácticos es el grado de rigidez que un cerebro va adquiriendo o una mente va adquiriendo conforme se va, o sea que viene su devenir o se va desarrollando. Entonces, entre más patrones intelectuales preestablecidos tenga una persona, más rigidez mental hay. Entre menos patrones intelectuales preestablecidos tenga una persona, más flexibilidad mental hay, más capacidad de aprendizaje. Ahí ustedes siéntanse orgullosos de ustedes mismos ahorita en isofacto. El puro hecho de que estén aquí, y no es por la bioética ni es por mí, sino por el hecho de estar acá, habla de que tienen pocos patrones intelectuales preestablecidos. ¿Por qué? Porque el hecho de venir habla de una inquietud intelectual. La inquietud intelectual, por más mínima que sea, es que no hay tanto patrón intelectual preestablecido. Y ustedes me dirán, bueno, entonces los que no están aquí tienen muchos patrones intelectuales, tienen mucha rigidez mental. Pues de facto les diría, a menos que estén atendiendo una urgencia, la respuesta es sí. Porque ya no hay inquietud, o sea, ya no hay esa situación de que la neurona quiere aprender algo, quiere escuchar algo, quiere ver de qué se trata algo. Entonces, esto de los patrones intelectuales preestablecidos se van adquiriendo conforme las actitudes se van mecanizando, conforme se van adquiriendo muchas actitudes mecanizadas. Y ese es el peligro, porque a la vuelta de la esquina podemos estar tan rígidos que ya no nos permite no solo no aprender algo nuevo, sino que lo que tenemos enfrente no ver si está mal o está bien. En Occidente, y nosotros somos de Occidente, una de las cosas que contribuye a que se adquieran estos patrones intelectuales preestablecidos es la teorización. Nosotros somos más de teoría. O sea, nosotros, la forma en que nos evalúan, por ejemplo, en la escuela es apréndete esto, muchos se lo aprenden de memoria, lo repiten, sacan 10, ya, aprobaste. Entonces, no, por ejemplo, actualmente algunas universidades ya están pugnando porque las titulaciones sean sobre un caso clínico. Es decir, aquí está un caso clínico, revísalo, diagnostícalo, trátalo y entonces te graduamos o no. ¿Por qué? Para romper esta situación de que solo sobre la teoría, solo sobre la teoría, solo sobre la teoría. Y entonces no hay, por ejemplo, no existe el mecanismo, y es muy difícil establecerlo, el mecanismo de medir si esa persona es virtuosa o es viciosa y si en ese tenor califica, por ejemplo, para ser médico o no. Entonces, la parte más fina
a la que nos remitimos con esta capacidad de aprendizaje es la red Hebbiana. Entonces, en la medida en que no tenemos tantos patrones intelectuales preestablecidos, esta red Hebbiana se mantiene sana, se mantiene inquieta, se mantiene flexible, o sea, está plástica. Y en la medida en que está plástica, nosotros podemos aprender algo. Luego, entonces, esta es la razón, aquí tienen la razón de por qué la bioética, más que la bioética, la ética, la bioética contiene algo de ética, no le apuesta ¿cómo les diré? Al discurso miren, ahora esto es lo nuevo, sino a lo que le apuesta. La ética en realidad con lo que trabaja es con esto, con la red Hebbiana. Cuando una persona todavía tiene una red Hebbiana plástica, puede haber ética, porque entonces puede haber actitud crítica, puede haber todas esas actitudes que vimos, puede reestructurarse a la persona, puede haber un paradigma, un cambio de paradigma, meter nuevas premisas, porque todavía está el sustrato que permite la asimilación de eso. Cuando ya no hay red Hebbiana o la red Hebbiana ya está muy rígida, pues por más ética que haya, por más discurso que haya, ya no entra. ¿Por qué? Porque cuando hay red Hebbiana viva, hay posibilidad de reestructuración. De natura, de condición humana, nosotros nacemos así. Conforme va avanzando la vida y vamos adquiriendo más patrones intelectuales preestablecidos, lo azul se va convirtiendo en naranja, porque lo amarillo es lo genético. Se va convirtiendo en naranja, es decir, se va perdiendo esa capacidad de utilizar esta herramienta para aprender. Actualmente las neurociencias pues están ahí en el delirio, porque lo que quieren ver es qué pasa si nosotros estimulamos esto de forma artificial y le movemos ahí el chip y tratamos de que la persona, por manipulación de la red Hebbiana, lo volvemos más ético o intentamos volverlo más ético. Ahí están en el delirio, pero no va a ser posible porque ahora se sabe que esto es mucho más complejo que moverle el chip a la red Hebbiana. Pero de alguna forma la red Hebbiana es, podríamos decir, el sustrato orgánico de la ética. Mientras haya capacidad de aprendizaje, hay posibilidad de ética. Mientras no haya capacidad de aprendizaje, no hay posibilidad de ética. Y entonces vean cómo desde las cosas más triviales que hacemos en el diario vivir hasta las cosas más complejas, se ve el reflejo de todo lo que hemos estado platicando ahorita, de esa tensión entre hacer que se exprese el caballo blanco, se exprese el caballo negro, es una tensión interna que ya no la percibimos porque ya se hace en automático. Esto es como manejar. Percibimos la tensión de manejar solo cuando estamos aprendiendo. Cuando ya aprendimos, ya no percibimos esa tensión y sin embargo ahí está. Esto es lo mismo. Ya no percibimos esa tensión excepto en momentos de crisis. O sea, cuando nosotros estamos enfrentando una crisis de la vida, percibimos esa tensión entre el caballo blanco y el caballo negro. Ya de forma habitual en el diario vivir ya no la percibimos y sin embargo ahí está. Y se manifiesta en cada uno de los actos que nosotros hacemos, por más complejo, por más simple, por más importante o trascendente, por más trivial que sea. Pero somos humanos y no somos máquinas. Y entonces los actos también hay que acotarlos a ese hecho de que somos humanos. Y esta es la mayor defensa que yo hago ante la CONAMED, cuando tengo que hablar ante la CONAMED. En una ocasión el doctor Soberón, que para quien no sepa quién es el doctor Soberón, es un ex rector de la UNAM y ombudsman de derechos humanos, lo fue en alguna ocasión. Entonces, él nos dio clases en la maestría. Y hasta la fecha no se me olvidan sus primeras palabras, porque cuando llegó en la primera clase, en la bienvenida, y sus primeras palabras fueron: para mí los médicos solo son una bola de asesinos cubiertos con una bata. Y dicho de un ombudsman de derechos humanos, pues sí nos golpeó.
Y entonces, pues eso nos invitó a la reflexión, y la reflexión trajo como consecuencia esta situación, que entender que el médico es humano y que el humano es falible. Luego entonces, si yo tengo un error, y es mi primer error, es auténtica falibilidad humana, la cual no me salva de eso ni mis certificaciones, ni mis títulos, ni el hecho de estar en el mejor hospital o en el peor hospital. Es falla humana al 100%. Si me ocurre una segunda vez, es un accidente. Y si me ocurre una tercera vez, es un incidente. Por ejemplo, pues yo hice absolutamente todo bien, mi técnica era depurada, hasta elegante, pero de pronto se fue la luz, o ocurrió un terremoto o un temblor en el momento en que yo estaba operando y pácatelas. Le di un llegue a la aorta o un punto no quedó bien, en fin, esos son accidentes que no son factibles de controlar por la persona. No puede controlar que no haya un terremoto. En el sector salud, yo hice todo perfectamente bien, suturé bien, operé bien, todo lo hice en tiempo y forma, pero el administrador compró la peor sutura del mercado, la sutura de peor calidad. Luego entonces, el paciente al tener un acceso de tos, ¡pum!, reventó la sutura de Esencia. Eso es un incidente, o sea, no fue algo que yo pudiera controlar y no tuvo nada que ver con mi actuar. Pero si de pronto resulta que cada apendicitis que yo meto a quirófano se me muere o se me complica, entonces hay que ver que la falla puede ser mía. Una cuarta vez es patrón de conducta y obliga a la revisión, obliga a la reestructuración o conduce a la sanción. Hubo un amigo que me dijo que a fuerza tenía yo que decir que es igual riesgo en hombres y mujeres, porque dice, porque ustedes las mujeres siempre se anteponen como que son muy buenas, dice, por naturaleza. Y pues yo digo que sí, ¿no? Pero no somos culpables de eso tampoco. O sea, como que sí somos buenas en todos los sentidos, incluyendo el físico, de natura. Pero eso tampoco es nuestra culpa, creo yo. Pero bueno, en aras de la igualdad de género, es lo mismo para hombres y mujeres. Aunque es verdad que de natura somos más buenas. Luego entonces, aquí el punto es no engañarnos, ni confundirnos, ni pretender confundir. Si nosotros tenemos hábitos viciosos, es imposible o muy difícil que seamos virtuosos, críticos, reflexibles, o sea, es muy difícil, porque hasta la estructura más básica, que es la red Hebbiana, como ya lo vimos, no piensa en este tenor, no produce pensamientos en este tenor. Y viceversa, una persona con sentido crítico, virtuosa, reflexiva, con actitud proactiva, es muy difícil, tiene vicios, o sea, eso no quiere decir que ya sea el santo ahí que flota en el aire, no, tiene vicios, pero esos vicios no afectan su ejercicio profesional o lo afectan en un rango tan mínimo que puede incluso pasar desapercibido o incluso ser perdonable. Y todo esto, ¿cómo se nos aterriza en nuestra realidad inmediata? Porque finalmente somos, como les dije, el acto humano tiene implicaciones y parte de esas implicaciones es que nos desarrollamos en una sociedad concreta. Y la nuestra, pues, es la mexicana. Y en la sociedad mexicana, el acto profesional se exige o se asienta única y exclusivamente en las habilidades o en los conocimientos técnicos científicos. Es decir, si yo tengo una certificación, luego entonces se da por hecho que soy profesional, o sea, que tengo un nivel de profesionalismo adecuado. Y eso, obvio, pues significa que solo pasé un examen de conocimientos técnicos científicos, eso es todo. Si yo tengo una recertificación, pues con mayor razón. Entonces, al menos aquí,
en este momento, el acto profesional está circunscrito, quién sabe qué le apreté, está circunscrito al hecho de tener una serie de documentos que avalan que yo tengo competencias técnico-científicas. Pero eso está muy lejos de avalar la actitud o las actitudes o las aptitudes que yo tengo y que a su vez se van a reflejar en mis actos profesionales. Porque yo puedo ser, por ejemplo, un cirujano extraordinariamente competente desde el punto de vista técnico, pero ser indolente. No me gusta explicar, no me gusta atender el dolor de las personas, no soy empático, a veces ni siquiera soy simpático. Entonces, técnicamente soy perfecto, técnicamente estoy calificado, pero a nivel de empatía estoy muy descalificado. Y ambos elementos son necesarios para que califiquen como acto profesional. Y lo que les decía, no existe el mecanismo, no existen los parámetros para poder evaluar quién tiene esa aptitud o esa cualidad de virtud que le permitiría ser un buen médico o una buena enfermera y excluirlos en base a eso. No lo tenemos, eso no lo tenemos. Y además, en nuestro contexto social, tenemos un problemón que cada vez se vuelve más problema. ¿Y por qué es un problema? Porque se está transformando en usos y costumbres, se está transformando en un elemento idiosincrático. ¿Y esto a qué nos lleva? A que empecemos a verlo como normal. Ejemplo, siempre les pongo este ejemplo a mis alumnos porque ellos lo hacen mucho. Fotocopiar los libros. Fotocopiar los libros es un delito federal y la sanción son de 8 a 12 años de cárcel. Pero si ustedes van, por ejemplo, ahí en el centro de la ciudad, hay incluso lugares que o sea, los fotocopian, pero en destajo. O sea, fotocopiar el material para nosotros es de lo más normal del mundo, aunque es un delito federal. Si encerraran, por decir algo, a 8 estudiantes de la UAP, que están ahí cerca, los encerraran en la cárcel y los condenaran 8 años por fotocopiar un libro, bueno, sería un escándalo nacional. Yo creo que haríamos ahí hashtag todos somos la UAP, haríamos una manifestación en la 5 de mayo y liberen los malditos pobres estudiantes, no tienen ni para comer y aparte. Sin embargo, es un delito federal. Entonces, aquí el punto es que se nos está desdibujando la línea y se nos está convirtiendo en acto idiosincrático. Y ya en la práctica profesional, no, pues cóbrale, oiga, pero no usamos el equipo, no, pero tú métele, o sea, nadie se va a dar cuenta. Y entonces le metemos recibos de cosas que no usamos, de soluciones que no usamos, de material que no usamos, de cuánto es su seguro para saber de cuánto le cobro. Y eso es un delito, pero se está volviendo idiosincrático. ¿Y por qué? Porque ahora sí somos constantes, somos virtuosamente corruptos, o sea, somos muy constantes en nuestro nivel de corrupción. Vean, del 2001 al 2015, aunque cambió la escala, pero de alguna forma sigue siendo la misma, solo en el 2011 fuimos más corruptos que todos estos. No sé quién estaba en el poder en ese entonces, o no sé socialmente qué pasó en ese entonces, pero ahí fuimos como más corruptos, un chiquitín más corruptos. Pero por lo demás, vean cómo somos constantemente corruptos, o sea, no variamos. Eso es lo bueno. Lo malo es que tampoco mejoramos, o sea, seguimos igual. Entonces, esto es lo que nos habla de nuestra dinámica social, nuestra estructura social con respecto a este elemento. Y que, por supuesto, pues se nos traduce en la profesión. ¿Qué es corromper? Vean todo lo que significa corromper. Les doy unos segundos para que lean en lo que yo me tomo aquí un poco. Y vean cómo puede llegar a cosas incluso que para nosotros resultaría chocante, ¿no? Que es incomodar, fastidiar, irritar.
A ese grado puede llegar la corrupción. Y sin embargo nosotros nos estamos hostigando, irritando, fastidiando e incomodando cada ratito. Los hospitales cada vez son más violentos y violentadores. Y entonces, luego entonces, eso es corrupción. ¿Cómo se nos traduce en la medicina? Pues, una vez una compañera de trabajo dice, ay doctora, es que no use esa palabra tan fuerte. Y le dije, ay doctora, pues no haga esas cosas tan fuertes. O sea, si no quiere que le diga corrupta, pues no se salga en su hora de trabajo. Lo que les comentaba, tú cóbrale. Si lo usamos o no lo usamos, tú ve que logremos sacar algo. La famosa segunda opinión, que está muy lejos a veces de ser una segunda opinión profesional. A veces se convierte en, ¿cuánto le van a cobrar allá? 10,000, pues yo le cobro 7,000 y le hago lo mismo y mejor. Y deja de ser segunda opinión. O todo lo que le hicieron allá estuvo mal. Si usted hubiese venido conmigo, se le hubiese hecho esto, aquí sí se le va a hacer bien. O lo contrario, pues ya se lo hicieron mal, pero no se preocupe, yo ahorita le voy a componer todo lo que allá le hicieron mal. Y actualmente parece que ya está cada vez más erradicado, pero ustedes recordarán, en algunos lugares todavía existe, de si usted receta mi medicamento, yo lo llevo al Congreso. O si usted manda a sus pacientes a mi laboratorio, yo a usted le paso ahí una primita que no es de carne y hueso, sino es monetaria, para compensar que usted me los está mandando. Y entonces todo eso es corrupción. En síntesis, luego entonces el acto profesional es un producto. No es algo que uno ahí en solitario como que inventa o va viendo a ver qué, sino que es al revés. Nosotros somos en cada acto la síntesis o el reflejo de todos estos elementos, donde se pone en juego nuestro ethos, que lo explicamos en la sesión pasada, nuestros patrones intelectuales preestablecidos, qué tanta rigidez mental tenemos o no, nuestra educación, qué tan excelente fue, nuestra educación ética, nuestra educación tecnocientífica, qué tantas competencias técnico-científicas tenemos, y nuestro ámbito sociocultural, como lo que ahorita platicamos. México es un país corrupto por definición y por dinámica social. ¿Hasta dónde yo impregno mis actos por ese entorno social que me rodea? Y entonces, de pronto el acto profesional, que debería ser algo muy natural, se vuelve un viacrucis. Y de pronto les digo a mis compañeros, Jesús Cristo solo se echó 3 caídas, nosotros de pronto nos tenemos que echar como 400, y de la misma magnitud, para o no ser crucificados o al final de cuentas, de todos modos, acabar crucificados. Y sin posibilidad de que nos conviertan en Cristos. Entonces, algo que debería darse de natura, algo que debería darse como dinámica institucional, normal, cotidiana, habitual, acaba siendo a veces un verdadero sufrir, un viacrucis y la excepción en lugar de la regla. Y ahí es donde están los retos. Ese es precisamente parte del reto. Porque todos exigen esto. La CONAMED, bueno, aquí es la CESAMED, los directivos de los hospitales, los familiares, los pacientes, la sociedad entera piden esto, pero con un entorno muy complicado, que a veces va más en contra del profesional de la salud que a favor. Luego entonces, esta es una utopía, porque en la realidad tenemos esto, donde esto, que es lo ideal, también acaba siendo la excepción. Y donde, pues cuando se da esto, es a veces cuando surgen las demandas,
las denuncias, las agresiones, las sanciones, porque simplemente hay un choque entre el que da y el que quiere recibir. Uh-huh. Y entonces entender que el acto profesional se ejecuta en sistemas hospitalarios que son sistemas, por definición, sistemas complejos, que tienen sus puntos de tensión, sus puntos de vulnerabilidad, y ahí, justo en esos puntos, que son básicamente los puntos de acceso, es donde más se pone atención esta ambivalencia del vicio, la virtud, etcétera, etcétera, todo lo que hemos platicado hasta ahorita. Y es donde más atención se debe de poner. ¿Quién está ahí? ¿Quién está en esos puntos de acceso para minimizar? Si pongo en un punto de acceso a una persona irresponsable o indolente o con incompetencias, pues obvio todo esto se agudiza. Al final de cuentas, nosotros elegimos a qué club pertenecemos, porque al final de cuentas el acto profesional, entendiendo que es una virtud, es una elección. Y entonces solo nos quedan dos opciones al final, es elegir a qué club pertenecemos. La ley de Gresham, que no es de la medicina ni de la filosofía, sino es de la economía, es una ley de la economía que establece que la moneda corriente desplaza a la moneda valiosa. Cuando se traslapó a la sociología, surgió la ley de Gresham de la interacción social, donde las personas con conductas viciosas van contaminando a las personas y van desplazando a las personas con conductas virtuosas. Y entonces el reto de la ética es lograr la ley de Gresham en sentido inverso. Es decir, que la ética vaya contagiando, vaya incidiendo en las demás personas para finalmente acotar a los que causan daño y desarrollar a los que tienen por lo menos una buena actitud. Ese es el reto. Este es el reto ético. Uh-huh. A veces se logra, a veces no, en fin. Pero lo que sí es importante es entender que uno lo decide, que no es ni la norma, ni la ley, ni el Estado, ni nadie el que decide en dónde estoy parado yo. Es uno con uno mismo el que decide en qué se convierte uno al final del devenir.